Yo soy Cecilia Costa, soy periodista de hace más de 11 años, más o menos. Soy productora de radio, productora audiovisual y creadora de contenidos. Bien, porque nosotros acá estamos hablando todo el tiempo de la industria editorial, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, bueno, vamos a hablar de libros, uno piensa solamente en el autor. El autor es algo muy importante, indefectiblemente, pero no es lo único. El autor solo no hace nada. Entonces, el autor editó su libro, lo tiene. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Y qué es exactamente lo que haces vos con respecto a eso? Hace poco un librero me dijo una frase que me parece que resume muy bien esto que estamos hablando, que es que el escritor, el autor, hace textos y el editor hace libros. Esa es una manera de entender que para que un libro exista hay un trabajo grupal atrás. Y en lo que tiene que ver con la llegada a los lectores, que es lo que ese libro necesita, porque no es solamente que el libro termina su vida cuando sale de imprenta, sino que empieza su vida cuando sale de imprenta. Para que llegue a los lectores, la editorial primero lo que hace es distribuirlo, tiene sus propias formas de distribuirlo, cada editorial contrata una distribuidora o distribuye por su cuenta, lo lleva a librerías de Buenos Aires, a librerías de todo el país, algunas más, otras menos, lo lleva a las ferias, cuando hay ferias del libro, cuando hay distintos encuentros de editores con el público. Y después está la forma de promoción y difusión, que es la difusión en medios tradicionales, como puede ser alguna nota o alguna reseña en la radio, alguna reseña en una revista, en un diario, en una sección de cultura o de espectáculos de distintos medios. Y ahora está lo que es la nueva forma de recomendar. Desde hace algunos años, por suerte, se fueron como rompiendo esos formatos más estructurados o más a la antigua, si se quiere, y aparecimos en la escena los booktubers y los bookstagrammers, que somos quienes crean, y los blogueros y toda forma no tradicional de hablar sobre libros, que somos los que promovemos en redes sociales o sitios web reseñas y promovemos la lectura. Para promover la lectura, y ahí voy, hacemos reseñas, hacemos comentarios, invitamos a la gente a leer esos libros, les contamos por qué sí o por qué no nos han gustado, y de esa forma también le damos una difusión al libro. Esos libros a través de las editoriales, a través de los prensas, a través de por dónde te llegan a vos y a los otros periodistas que se ocupan de esto. Bueno, lo que hacemos es normalmente contar con un catálogo, cada editorial, si es una editorial muy grande, mensualmente dispone a las manos de los periodistas un catálogo de todos los libros que van a publicar ese mes. Eso viene por mail, es como una especie de newsletter, y te dicen, bueno, en no ficción vamos a publicar esto, en ficción esto, en infantil, en juvenil. Eso lo hace muy bien tanto Penguin Random House como Planeta, que además de ser sellos propios, tienen un montón de sellos más pequeños que responden a sus editoriales. Y después están las editoriales independientes, que igualmente, aunque sean editoriales independientes, que no pertenecen a estas grandes editoriales, pueden sacar más de un libro por mes. Es difícil, pero puede ser. Cuando tienen lanzamientos, te avisan, te mandan también una especie de gacetilla de prensa o catálogo si es que tienen más de un libro en salida, como por ejemplo Editorial Barenhaus te manda un catálogo de muchos libros porque sacan mucho por mes. Y normalmente está bien visto o está aceptado que vos les puedas pedir los libros que a vos te interesan. Después, porque obviamente no es lo mismo una cuenta que se dedica a la no ficción a una cuenta que se dedica a lo infantil. La editorial sabe que, según a quién se lo manda, esa persona trabaja en distintos medios o distintas modalidades y puede elegir qué quiere leer para su público. Después están también algunas editoriales que te mandan sin preguntarte. Por ejemplo, en su momento Planeta, después, a ver, siempre es un antes del COVID y después del COVID, ¿no? Porque todo cambió con la pandemia. Planeta te mandaba por ahí una caja a tu nombre y venían, no sé, 10 o 15 libros que eran de lo que Planeta interpretaba que era lo que a vos te gustaba. Para mí esa no era la mejor forma de hacerlo porque yo prefería poder participar de la selección. Es la mejor forma de comprometerme con lo que después voy a decir sobre ese libro. No me gusta leer libros que me obligan a leer y eso entonces no los leo. Y por suerte, gracias a las redes sociales también, sucede que muchas Tipo escuela.
Claro. Sucede que muchas editoriales te mandan por Instagram, por ejemplo, te contactan editoriales o sellos independientes, te dicen, che, tenemos este libro, me parece que va con tu perfil, o nos gustaría acercarte a este libro para que lo mires, a ver qué te parece, y siempre que no venga con una imposición de necesitamos que lo leas, porque me ha pasado, necesitamos que lo leas en una semana para darnos una reseña, y si lo cumplís te regalamos 2 libros. No me importa que me regalen libros, me importa poder hacer bien mi trabajo. Y la única forma de poder hacer bien mi trabajo que tengo es ser responsable con lo que estoy diciendo con mi propio nombre. Entonces, en esas maneras, de esas formas, es como las editoriales se organizan. Perfecto. Dos preguntas. La primera es si te contactan autores directamente, o sea, si hay autores que van directamente hacia vos. Y la segunda es que nos cuentes algún caso del impacto de una reseña, lo que puede pasar cuando hay una reseña, buena o mala, y cómo lo medís ese impacto. Bueno, todo el tiempo me llegan mensajes de autores que me quieren compartir su libro. Y todo lo que diga en esta respuesta, espero que sea comprendido como que lo estoy diciendo con total honestidad. A mí me cuesta mucho leer, porque obviamente leer lleva tiempo. Entonces, cuando por ahí me llega un libro, voy seleccionando, tengo mi lista de pendientes, tengo lista de libros que cuando aparecen toman el lugar preponderante y desplazan al que seguía en la fila de pendientes por alguna razón, por temática, porque es un clásico y estoy leyendo justo ese mes, porque hay una efeméride o por la razón que sea, ese libro queda desplazado. O ese pendiente sí, que seguía en la lista queda desplazado. Y los autores, en busca de encontrar todo el tiempo nuevos lectores, me llegan constantemente mensajes, me mandan constantemente mensajes de ya saqué mi libro, me gustaría que me leyeras, o te quiero mandar mi novela, quiero que le hagas una reseña, o incluso ya podés comprar mi novela en Amazon. Es muy complejo, entiendo yo, para quienes son autores, dar a conocer sus textos. Lo entiendo de corazón, porque siento también que cuando uno escribe necesita que alguien lo lea, porque por algo decide escribir y publicar. Pero hay mucha oferta y yo no tengo la culpa, digamos, de esa oferta. Y también tengo la responsabilidad y el derecho de elegir qué leer. Y la sensación es que cuando digo no o cuando no respondo un mensaje de eso, de invitación a leerlo, es muy fea porque yo no estoy dándole la oportunidad. Yo entiendo, y eso es lo que digo, que lo tomen con honestidad, yo entiendo el valor y el rol que tenemos los reseñistas, y más en las redes sociales donde todo parece que en cualquier momento sale el boom, ¿no? Pero tal vez la forma Sí. sea, ¿qué vas a hacer vos como escritor para darme a mí ganas de leer tu libro? O, ¿por qué no pasar? Ah, buena pregunta, ¿cómo? Bueno, esa es una pregunta que tal vez ¿Con una docena de facturas? ¿Con qué? ¿Un asado? no, pero sí, por ahí, si vos tenés ganas de hacer una buena estrategia de prensa, está bueno que la prepares. Y esa creo que es la responsabilidad de un autor que desea editar independiente y que además desea que lo lean. Porque si vos vas a saltear a las editoriales porque o no te compraron tu libro o porque no viste ninguna que te interesara, que también puede ser, o decidiste editarlo solo, es probable que vendas menos ejemplares. Al mismo tiempo que tengas más ganancia, probablemente, si es que lo estás vendiendo por tu cuenta. La verdad es que esa parte no la sé porque no estoy actualizada sobre cuánto vale editar un libro hoy en una editorial que te publica por plata. Pero sí está bueno que pienses una estrategia. ¿Cuál va a ser tu estrategia de prensa? ¿Quiénes son tus primeros lectores? ¿Cómo vas a hacer para que esos lectores rompan tu círculo de que son tu familia y pasen a ser el siguiente eslabón del círculo y que puede ser alguien que no te conoce? Y también pensar el rol del editor como un rol importante en esta cadena, porque el editor es el que va a mejorarte el libro, es el que va a acompañarte en el proceso del libro. Entonces, ¿por qué editar independiente si podés ser acompañado por un editor? Yo tengo algunas respuestas, siempre cuando alguien me ofrece su libro le digo,
no tengo problema, si me lo querés enviar, lo único que te pido es que me tengas paciencia porque tengo mucho por leer y probablemente demore mucho en empezar a leer tu libro. He leído libros de autores que me han mandado, no es que no, y me he encontrado con lindas sorpresas y con buenos momentos. Hay gente que me dice, perfecto, te espero, no importa, lo importante es que te lo quiero regalar porque me gustaría tu lectura. Y por otro lado es gente que me ha dicho, no, está bien, deja, la verdad, con vos ni se puede contar. Pues tranquilidad, ¿no? Como todos tenemos el derecho de hacerlo con nuestro tiempo lo que queremos. Y sí es cierto, yo voy a contar una anécdota respecto a una reseña que no es una anécdota personal, pero es una anécdota que me recontra llamó la atención y que sirve para esto que me preguntás, que fue el año pasado con el surgimiento, obviamente en pandemia apareció el booktoker, ¿no? Esta persona que reseña para TikTok en videos muy breves. Y hay una Sí. reseñista que se llama Almendra, su cuenta es Almendrada Books en TikTok, y ella reseñó un libro que se llama Matilde debe morir, de Barenhaus, escrito por Cristian Acevedo. Era un libro que había salido hace 4 o 5 años y estaba estancado ahí. Cuando ella lo reseñó, el libro pasó a estar en la lista de los 100 libros más vendidos de Argentina, sigue en esa lista y lleva como 5 o 6 ediciones porque se armó un Sí. boom en el mercado adolescente sobre la lectura de ese libro. ¿Y vos cómo medís tu impacto? Para que me voy a poner video. Pregunta, ¿y vos cómo medís tu propio impacto? Y quiero también un caso tuyo, por supuesto, desde ya. Quiero tu caso de éxito. Mi caso de éxito es todos los días. Yo me levanto para ser exitosa. No, mentira. No esperaba menos de vos. Yo mido mi impacto, obviamente, con las estadísticas, que es algo que las redes te permiten mucho. Me puedo fijar cuánta gente hizo clic en un enlace que yo puse, por ejemplo. Y también el impacto lo mido con la devolución de la gente. Muchas veces yo recomiendo un libro y me escriben y me dicen, Ceci, leí el libro que vos recomendaste y me encanta, o Ceci, leí el libro que recomendaste y no me gustó mucho porque, y nos ponemos a debatir. Sí. Hace unos, no sé, hará unos meses me escribió un chico que estaba súper enojado por un libro que no le había gustado y que había visto una reseña mía y que no le había gustado el libro y no lo podía entender y tenía 16 años. Y nos pusimos a charlar sobre el libro por Instagram hasta que nos pusimos de acuerdo con una posible interpretación de esa novela. Y estuvo espectacular, porque era un debate donde yo le decía, pero para, ¿esto lo leíste? Me parece que me estás mintiendo porque te lo mandaron para leer al colegio y querés que te haga la tarea. No, lo había leído efectivamente y quería discutirlo con alguien. Estuvo Sí, espectacular. sí. Y después mucha gente que me escribe para mandarme fotos. Sé si hoy pasé por una librería y estos son los libros que me compré. Y son 4 libros que yo recomendé. A mí me dijo una vez una cosa muy interesante Flavia Pitela, que ella es recomendadora de libros en medios tradicionales desde hace muchos años, y ella me dijo que no solo se juega ella su buen nombre a la hora de recomendar, sino que también está jugando con la plata del usuario. Entonces, el reseñista no puede recomendar cualquier cosa. Y por cualquier cosa quiero decir un libro que no terminó de leer, un libro al que le pagaron por recomendar, porque si no, pierde Sí. esa independencia o ese nombre, incluso a nosotros nos Pierde la autoridad. exacto, pierde su poder de firma, su quién es. Nadie le va Sí. a confianza, nadie va después a creer en su palabra. Entonces, definitivamente es importante confiar en el instinto propio, confiar en la lectura propia y después también en la selección. Y la selección no puede incluir a todo, lamentablemente. Entonces, hay mucho trabajo que hacer por parte de editores, editoriales y propios autores si es que quieren editar independientemente. Vos, por ejemplo, ahí me ves, ¿no? Hablo de este libro. Pero obviamente en redes no es solamente hablo de este libro, son formas de hablar de los libros o no solamente hablar de los libros, sino vos haces un montón de otras cosas que tienen que ver con la promoción de lectura y no solamente digo este libro es bueno o es malo, así, oh, lo mandamos a los leones
o viva la Pepa, esto es una jauja. Entonces, ¿qué son las cosas que vos haces en tus redes y de qué manera ayornás esa forma de hablar sobre un libro o reseñar un libro? Bueno, ¿por qué leer? Promueve el placer por la lectura. Y eso es un gran paraguas que incluye un montón de cosas. Entre otras cosas, decirte por qué leer determinado libro que a mí me parece que da motivos para ser leído. A veces me encantan y a veces no tanto, pero sí tal cosa. Entonces te cuento por qué leerlo. Tal vez en ese intercambio te das cuenta que coincidís conmigo o no. Pero después también está toda la figura del lector que se comparte en las redes. Por ejemplo, yo me dedico mucho a hablar sobre las problemáticas que nos aquejan o que nos atacan a los lectores, como puede ser que si vos tenés descuidados tus libros se arruinan y si vos los pegás con cinta adhesiva los arruinás peor, digamos, desde esos consejos pavos hasta hacer una serie audiovisual donde te voy Sí. mostrando todos los integrantes de la cadena de la industria editorial para que conozcas a qué se dedica cada uno y cómo intervienen en la creación del libro que después llega a tus manos, una traductora, un librero, una bibliotecaria, un editor. Esa es otra manera de hacerlo. Después, mostrándome como una lectora común y corriente. No soy común y corriente desde el punto de vista de las herramientas, porque mis herramientas periodísticas son herramientas de comunicación, al fin y al cabo. Pero yo leo como una Claro. lectora curiosa, no como una lectora académica. ¿Reseñás cosas que no te gustan? No, normalmente no. Alguna vez he hecho reseñas de libros que no me gustaron simplemente porque el libro era muy buscado. Entonces, es un libro que sale, no sé, por ejemplo, si saliera Harry Potter 8, lo reseño. Y no me gustó, pero lo reseño, porque es Harry Potter 8, todo el mundo está esperando qué es ese libro, qué le pareció a alguien ese libro. Me pasó con libros que estaban muy buscados, muy esperados y no me gustaron, y dije honestamente por qué no me habían gustado. Y también pasa que la gente después en los comentarios, en YouTube, por ejemplo, me dice, a mí sí me gustó, pero me lo dice bien, a mí sí me gustó por esto y por esto. Entonces podemos seguir debatiendo, ah, mirá qué interesante lo que vos viste que por ahí yo no había visto. Porque yo no sé todo lo que tiene que ver con libros. Cuando hay arte hay gustos también. También es muy subjetivo, como cualquier expresión artística es muy subjetiva, obvio. Pero bueno, esto es lo que te da las redes, que no te lo da un diario, que es este ida y vuelta. Digo, en este momento un diario sí también, porque todos tienen redes. Pero bueno, yo que en ese sentido se avanzó en esto de, a ver, discutamos por qué, ¿no? Sí, Y ahí pero no viene la te última responden. pregunta y no molestamos Los más. diarios no te responden en persona. No te responde el autor de la nota en persona, normalmente. Nosotros sí tenemos que responder en nuestro nombre. Vos me mandás un mensaje privado a por qué leer y yo te respondo como Cecilia Bona, no te responde mi secretario de redacción. Entonces hay un compromiso mucho más humano, Sí, más de uno a uno. y porque las redes también apuntan a eso, a la individualidad. Ujú. Se basan en eso, en sentir que uno está más cerca, ¿no? Y ahí viene la pregunta del millón, y con la última y tranquila, que es, ¿cómo llegaste a convertirte en una periodista especializada en libros? Porque digamos, es el sueño de todo lector, como yo me encantaría que me paguen por recibir libros y que las editoriales me llenen de libros. Quiero que lees un poco de esta parte de atrás, de todo el tiempo que lleva y todas las herramientas que vos tenés atrás para que hagan de la lectora Mirta y Cecilia Bona una diferencia, que uno que está de afuera piensa que es como, nada, la única diferencia es que prendió la cámara y es más linda, pero no, hay un montón de trabajo atrás, lo que te lleva, y cómo llegaste a eso. Bueno, está bueno que digas lo del laburo porque de verdad lleva un montón de trabajo. Yo empecé haciendo columna de libros en la radio, en Vorterix, y cuando esa columna de libros se terminó, yo me quedé con toda el expertise y la experiencia ya desarrollados, entonces decidí continuarlo, pero continuarlo por mi cuenta, y la oportunidad que tenía era hacerlo en las redes sociales. Me la jugué y me salió bien porque le puse mucho trabajo, nunca es de casualidad. Por eso cuando los autores están esperando que su libro se transforme en el mejor libro del mundo, es lo mismo que yo dijera que por qué leer
hace 2 años tenía, no sé, 1000 seguidores y la gente anda leyendo tenía 70.000. Y yo llorara porque la gente anda leyendo tenía 69.000 seguidores más que yo, ¿no? Todo se consigue con trabajo, con esfuerzo y con tiempo. La diferencia está en que nos hacen creer, como decía antes, que las cosas en las redes se consiguen más rápido, que hoy sos un autor ignoto y mañana sos Borges, y no es así. Ni tampoco sos hoy Cecilia Bona y mañana te lo resumo así nomás. No, todo tiene un proceso, ni Paulina cocina, ojalá, ya quisiera. Yo básicamente los libros que me mandan las editoriales a veces los sufro, porque son libros que me llegan en cantidades y no es para provocar envidia, pero por ahí recién me tocaron el timbre y me llegaron 3 libros. ¿Cuánto tiempo tardo en leer 3 libros? ¿Son los 3 libros que quiero leer? Por ahí no son los que quiero leer y además no los voy a poder leer en el corto plazo. Entonces sufro mucho porque mi lista de pendientes se agranda todos los días. Y no es que estoy todo el tiempo leyendo. Ahora estoy editando porque grabo audiolibros. Los jueves hago un video para YouTube, entonces eso requiere la lectura de un libro, el guión, la edición, la publicación, la difusión y la postdifusión. Todo eso, cada video que ven en YouTube, más o menos son entre 20, 18 horas de trabajo, a veces más, a veces menos. Estoy tratando de apuntar a que sea menos, pero yo me lo tomo con un rigor periodístico súper estricto y le pongo mucha intención a la estructura, a la chequeo de fuentes, a que haya un apoyo audiovisual de cada una de las cosas que voy diciendo, entonces cuesta. Y después yo lo tomo como un trabajo, entonces me levanto todos los días y trabajo entre 8 y 10 horas en el proyecto. Lo bueno es que al trabajar de forma independiente yo puedo cortar a la tarde para ir a leer, que es algo que necesito, porque si estuviera todos los días respondiendo mails no podría leer nunca. O puedo cortar y después a la noche. Muchas veces, como vivo en un edificio muy ruidoso, estoy trabajando a la 1 de la mañana grabando cuentos, porque es a la hora en la que todos mis vecinos duermen. Entonces la organización es una especie de bloque donde yo voy moviendo, pero lleva muchas horas porque el trabajo es la creación de una comunidad, como si yo todos los días abriera un club y recibiera contacto de la gente, gente que se quiere anotar a natación y gente que se quiere anotar a básquet. Bueno, yo tengo que estar en todas las canchas. Y buscar a la gente. Sí. Y buscar a la gente, porque es eso, no es que uno abre las puertas del club y la gente viene enloquecida en hordas, sino que es ir a buscarla también. Exacto, crear lazos también con otros creadores de contenido, tener un acercamiento con determinada... Es la relación. Y está bien, o sea, está buena, a veces es difícil. ¿Cuál es tu relación con tus colegas? Trato de tener una relación constante, siempre es buena onda porque estamos todos en la misma. Depende mucho de qué estamos haciendo, de qué trabajo estamos haciendo. A veces podemos hacer cosas en común. Yo tengo videos en el canal que son colaboraciones con otras booktubers y está buenísimo también porque cuando lográs tener a alguien que te suma, es ideal porque decís, bueno, esto al fin no trabajo sola, al fin con un equipo que funciona. ¿Y es un trabajo muy solitario? Sí, es un trabajo muy solitario, muy solitario. Porque constantemente uno debate consigo mismo qué es lo que tiene que hacer próximamente. Por ejemplo, ahora es martes, yo trato de tener siempre los videos hechos con una semana de anticipación, pero me pasaron algunas cosas personales que me complicaron mucho. Entonces, hoy estoy debatiendo si saco primero un video u otro, y para ambos tengo que trabajar un montón y me toca trabajar hoy a la noche / mañana, donde también tengo otras cosas que hacer. Entonces, estoy pensando todo el tiempo conmigo misma, y entonces si corro esto, si voy para allá, y por ahí a veces estoy en una reunión o salgo con mi novio y me dicen, ¿qué tenés la cabeza? Y tengo la cabeza en una orquesta, o sea, estoy como, tratando de meter 1000 cosas en una cajita de 24 horas. Entonces sí es un trabajo solitario y estoy apuntando a tratar de sacarlo lo más posible de las redes, cuando se puede, cuando se pueda, para que sea también un encuentro colectivo y que se puedan hacer encuentros con la gente presenciales también, que es algo que me gusta mucho. El próximo proyecto,
Bien, decime dónde te encontramos. Pueden encontrarme como @porqueleer_ok, @porqueleer_ok en todas las redes, especialmente en Instagram y en YouTube, y en Spotify o cualquier aplicación de podcast como Audiolibros por qué leer. Me quedé con lo de la parte de encuentros, que capaz sea para el 2025, Mm. a cómo viene la cosa, cuando estemos todos vacunados. Pero independientemente de eso, ¿no? Pensarlo esto como un proyecto. La pandemia en ese sentido, ¿crees que te ayudó en lo que vos hacés o te jugó en contra? Me ayudó porque mucha gente se volcó a Internet a buscar información, a buscar compañía y a buscar, esto sobre todo los mediadores de lectura como bibliotecarios y docentes, a buscar fuentes para dar clases o para promover cierto material y dar a los chicos actividades alternativas. Eso me recontra ayudó, porque si vos ves las estadísticas de mi canal, cuando llega a marzo de 2020 se va para arriba. En cuanto a lo que me perjudicó, bueno, yo había empezado a hacer actividades presenciales, había hecho algo que se llamó vagón de lectores en febrero del año pasado, y el vagón de lectores tenía como objetivo el recorrer toda la línea del subte A leyendo, todos a la vez en el mismo vagón. Y fue hermoso porque vinieron como 150 personas, todos leyeron a la vez. Cuando se abrió un poquito a principio de este año la cuarentena, viajé a San Rafael y leímos durante media hora a Borges en las puertas del laberinto de Borges de San Rafael. A principio de este mes, las últimas actividades al aire libre que hubo antes de volver a una fase anterior de cuarentena fue la FELVA, la Feria de Editoriales y Librerías a cielo abierto en Almagro, y ahí me convocaron para hacer una actividad que era literatura en la burbuja le pusimos, y era toda la gente leyendo en silencio durante media hora en la plaza. Y fue espectacular porque el clima que se había generado era el clima del respeto y silencio que se genera cuando la gente lee. Y los que venían se sumaban o se quedaban callados, o no, había gente que gritaba y hablaba al lado, y los que estaban leyendo estaban concentrados. Bueno, esa actitud, después compartimos cada uno lo que le había pasado con esa lectura, y estuvo buenísimo, porque también demuestra que la lectura no es necesariamente un acto individual, es un acto colectivo. Y verlo en vivo es espectacular. Y hermoso. Bueno, avisarás cuando hagas el próximo, en la próxima etapa de desconfinamiento, Dios quiere, y la Virgen ¿Cómo de no? Santa nos lo permita. Sí. Muchísimas gracias, Ceci, y nos estamos viendo en la próxima nota, que va a ser seguramente... Bueno, muchas gracias, Caro, como siempre. Gracias y un abrazo fuerte.